hacerme parte. Y en estos últimos días en los que analizamos de qué podemos hablar, qué podemos reflexionar, la verdad es que en su momento quisimos analizar qué es lo que podía pasar después de la guerra. Y la razón principal por la que esa reflexión estaba en mi cabeza, creo en la cabeza de muchos aquí en Israel, es porque, como todos saben, se terminó la primera fase de este acuerdo con Hamás. Por un lado. Por otro lado, tenemos programas o ideas, como las ideas que en un ratito vamos a analizar, como las ideas de Donald Trump, de sacar a toda la población de Gaza, llevarla a países como Jordania y como Egipto. O hace unos días, las ideas de Yair Lapid, líder de la oposición en Israel, o probablemente si existían o no existían ideas previas, las que pudieron haber generado Netanyahu y su gabinete. La verdad es que existen muchas ideas de lo que puede pasar después. Pero quisiera empezar con una cosa, que es de la única cosa de la que estoy 100% seguro. Y es que terminando la guerra, Israel va a estar bien. Israel va a estar más fuerte que nunca. Israel está construyendo, sigue construyendo una sociedad con una resiliencia impresionante, una sociedad con los brazos abiertos para cualquiera que esté en esta sociedad, una sociedad en la que incluso los propios secuestrados, que después de algunos más de 500 días de estar en las trampas, en las cárceles, en la situación más inhumana en los que los pusieron jamás, salen a una sociedad acogedora que los recibe con los brazos abiertos, que los hace parte, que cualquier cosa que hacemos y cualquier cosa que sucede prácticamente son reconocidos y todo mundo en Israel conoce sus nombres. Una sociedad en la que jóvenes tuvieron que entrar no al ejército, sino al campo de batalla, una sociedad en la que estos jóvenes, en la que muchas veces nos burlamos de la cantidad que pueden dedicar a los teléfonos celulares y a la tecnología y no pueden estar desconectados, tuvieron que dejar por meses sus teléfonos celulares por grandes periodos para entrar y luchar. Una sociedad en la que los jóvenes en Israel son prácticamente los únicos jóvenes en el mundo que han generado hoy esa capacidad de preocupación y de lucha por el bien común. Tenemos en Israel una cantidad de ideas y proyectos para aprender de lo sucedido. Yo lo digo, es prácticamente una resurrección, una reencarnación después de lo que pasó el 7 de octubre, la manera en la que nos sorprendieron lo que sucedió. Hubieron lugares en el sur, cerca de la Franja de Gaza, que estuvieron conquistados por Hamás 3 días. Jamás, aparte de todo lo que escuchamos que han hecho, estuvieron ocupando, conquistaron territorio de Israel por prácticamente 3 días. Después de todo eso que sucedió, y hace apenas algunos días en los que el Estado de Israel, por medio del gobierno, más que nada, por medio del ejército de Israel, no del gobierno, el ejército de Israel, empezó a dar reporte y empezó a hacer públicas las investigaciones de lo que sucedió con el ejército el 7 de octubre. Muchos cuestionamientos, grandes, grandes fracasos. Y sin embargo, hoy, a más de 500 días, nuestra situación es completamente distinta en cuanto a fuerza, planeación, logros, sueños, ideas que se pueden llevar a cabo, desde Vipers o hasta ataques a miles de kilómetros de Israel en los que los aviones tienen que cargar gasolina a medio recorrido. Cosas impresionantes que han sido fruto de la resiliencia y han sido fruto sobre todo de la capacidad que existe en este país y en esta sociedad y en este pueblo de resucitar, de resurgir, de que después de una catástrofe, no importa el tamaño de la que sea, podemos salir adelante. Entonces, a la primera pregunta que existe, ¿qué va a pasar después de la guerra? Lo que seguro va a pasar es que Israel va a ser más fuerte que nunca. Israel va a tener una sociedad resiliente, una sociedad acogedora,
una sociedad con grandes planes, porque después de todo lo que hemos tenido que pagar para seguir y estar acá, tenemos que ser muy responsables con lo que vamos a lograr después de tantos sueños que tenemos. Entonces, creo que esa es la conclusión más importante y lo demás, lo que sigue ahorita son solamente reflexiones de lo que yo creo que de las variables que se encuentran en todo el mapa político, en el mapa militar, para entender lo que está pasando. Y ahora sí empiezo con algunos escenarios posibles. Y para tocar el primero, quisiera decirles que hace año y medio más, el Estado de Israel estaba en un proceso muy difícil, en medio de una división muy fuerte en la sociedad, a partir de la reforma judicial que había propuesto el recién estrenado gobierno de Netanyahu por medio de su ministro de Justicia, Yariv Levin, en el que, sin entrar a detalles, se buscaba una reforma judicial y esa reforma judicial no quiero decir provocó grandes manifestaciones, sino que llevó a que las manifestaciones que ya existían se convirtieran en manifestaciones de mayor intensidad, porque siempre han existido manifestaciones en Israel y sobre todo de un grupo importante de izquierda en contra de que Netanyahu sea primer ministro. Pero esta reforma judicial llevó a que la sociedad israelí se vio fuertemente dividida. Una sociedad en la que en la gran mayoría de las ciudades en Israel en esos tiempos, sábado en la noche después de Motzei Shabbat, cuando algunos salían de las sinagogas después de recitar Abdalá, después de terminar el Shabbat, otros salían con sus banderas para manifestarse en las plazas públicas y pareciera que estábamos completamente separados, alejados el uno del otro. Había incluso, se los digo, yo uso mucho los trenes en Israel, había constantemente discusiones feas, faltas de respeto, una situación que se vivía muy, muy fea. Y habían, yo lo decía, si me escucharon algunos de ustedes, la única manera de salir adelante después de tanta división era o que alguien se diera, incluso decía yo este ejemplo en la que imagínense dos personas que están en una competencia en sus coches en las que los dos empiezan a acelerar a ver cada uno en sentido contrario y a ver quién es el primero que mueve el coche. Y si alguien no mueve el coche, pues chocan los dos y explosión para los dos. Estábamos en una situación en la que ninguno de los lados quería mover el coche, estaban a punto de chocar. Una de las posibilidades era que chocáramos, que esto se volviera una explosión fuertísima, otra que hubiera un entendimiento, que los dos dijeran, los dos movemos el coche, y otra que alguno moviera el coche. Parecería que no estábamos cerca de ningún acuerdo entre las dos partes, estábamos a punto del choque completo y lo que nos podía salvar en ese momento, lo decía yo, eran dos posibilidades. Una era la posibilidad de la paz con Arabia Saudita y la otra posibilidad era este, una guerra. Desgraciadamente no fue la paz con Arabia Saudita lo que nos unió, desgraciadamente fue una guerra, una masacre que se llevó a cabo el 7 de octubre. Esta guerra, esta masacre, sí salvó a que la sociedad israelí chocara en una manera, en una explosión fuertísima, pero también trajo con sí consecuencias muy, muy graves. Y por eso quería empezar por el tema de la paz con Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país, si lo vemos nada más en su relación con el mundo árabe en su exterior, Arabia Saudita es, vamos a decirlo, el país que quiere liderar el mundo del Islam y ellos son sunitas. Por otro lado tenemos Irán, que ellos quieren dominar el mundo del Islam, por ello son chiitas. Y entre los sunitas y los chiitas hay una discusión y un pleito enorme, lo que ha llevado incluso que los más extremistas del mundo sunita, que son el Estado Islámico, ¿sí? El Estado Islámico que lo conocimos y que lo comparamos incluso con Hamas al inicio de la guerra, el Estado Islámico con sus capas naranjas en la que secuestraban y decapitaban gente, el Estado Islámico que lo que busca es crear un califato en todo Medio Oriente, incluso quisieran hacerlo en Europa y en Israel y en todo el mundo, ese Estado Islámico son sunitas. Si lo ven, pueden existir o han existido atentados terroristas en Irán, que son chiitas, que son provocados por los sunitas. O sea, en el mundo islámico hay muchísima, muchísima discusión y muchísimo pleito. Lo que quiere decir es que si trajéramos a Arabia Saudita a una paz con el Estado de Israel,
a un acuerdo de normalización, lo que estaría provocando es que el mundo chiita estuviera perdiendo cada vez más y el mundo sunita estuviera tomando liderazgo. Algo que no quería el mundo chiita que sucediera. Estábamos en uno de los momentos más cercanos para que se diera esa paz con Arabia Saudita y de repente también hay el interés de que haya prácticamente una explosión en toda el área en la que estamos nosotros. Y sí hay que decirlo, el 7 de octubre y la guerra en la que estamos hoy en día alejaron, por lo menos por 15 meses ya, ese acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita. El sueño que existe de convertir realmente la zona en la que se encuentra Israel en el punto de conexión entre África, Asia y Europa, ese punto de conexión sería una maravilla para el comercio internacional. Imagínense trenes yendo desde la península arábiga hasta Europa por medio de Turquía, serían cosas increíbles. Pero sí, parte de lo que sucedió aquí era que no se normalice la relación o una paz entre Arabia Saudita e Israel. ¿Quién es el más interesado en que eso no suceda? Es Irán. Irán no quiere que Israel normalice relaciones con Arabia Saudita. Irán tiene en la zona algunos, vamos a decir, algunos grupos afines que han sido la estrategia de Irán. Perdón que lo diga así, ¿no? Pero, por ejemplo, Israel en relaciones internacionales invierte en su relación con Estados Unidos, invierte en su relación con Europa Occidental, trata mucho con Europa Oriental, con Asia, etcétera. O en cuestiones militares, por ejemplo, Israel invierte muchísimo en tener la mejor fuerza aérea del mundo. Hay otros intereses. Irán para luchar con Israel, dejando al lado ahorita su programa nuclear, lo que más le interesa tener en la zona son grupos como Hezbollah, grupos como Hamas, grupos como los Houthis en Yemen, que lo que provoca es tener un conflicto constante alrededor de Israel para que Israel no pueda preocuparse por tener normalización en el exterior. Fíjense ustedes, entre muchas otras cosas, pero curiosamente lo digo entre paréntesis, que Hamas es sunita, no es chiita como lo es Irán. Sin embargo, vean el interés que tiene Irán en apoyar a Hamas con tal de destruir a Israel. Entonces tenemos un Irán en el que se ve amenazado realmente por la posible normalización que puede existir entre Israel y Arabia Saudita. Y por otro lado, tenemos una situación en la que hay un odio constante, en la que incluso en Irán hay un reloj en una plaza pública llamada la Plaza de Palestina en Teherán, en la que están contados los días para que desaparezca el Estado de Israel. Entonces, en ese sentido, y después de tener realmente en el mundo una imagen de constante conflicto, separación, prácticamente gente, pilotos en Israel, reservistas decían que mientras el gobierno actual estuviera en contra de frenar la reforma judicial que estaban proponiendo, entonces habrían pilotos reservistas que no se presentarían a su servicio militar. Todo eso provoca que se genere una situación el 7 de octubre en la que jamás hace lo inimaginable. Y cuando digo lo inimaginable, es incluso inimaginable para ellos. Viene jamás, no solo que secuestra, masacra, mata, quema, viola, todo ese tipo de cosas que sueña hacer, también se descubre lo desprotegido que está Israel. Y en ese sentido se inicia una guerra en la que se pone de lado todos los planes que pudieran existir, por un lado, con la reforma judicial de Israel y por otro lado, con la normalización con los países árabes moderados en la zona. Entramos en una guerra que lo que provoca hoy en día son miles de heridos, más de 5,000 heridos, más de 1,000 familias de soldados caídos, aún 60, más o menos, alrededor de 60 secuestrados en manos de Hamas, de los cuales alrededor de 25 se encuentran vivos. Familias destruidas, una situación realmente grave. Y tenemos una situación en la que Israel empieza hoy en día, poco a poco, a terminar el proceso de regresar a los secuestrados. Lo más importante, regresarlos.
Y cuando eso termine, porque eventualmente tiene que terminar, porque a eso nos debemos todos, ¿qué vamos a hacer con la Franja de Gaza? ¿Qué sucede? Hay gente que sostiene que debemos de ocuparla completamente. Hay gente que sostiene que debemos de mantener ahí, encontrar un gobierno extranjero árabe que se dedique a lo que pasa en Gaza. Y hay otros como Donald Trump que sostienen que hay que invitar a salir a todos los habitantes de Gaza, 1.800.000 palestinos, y que se establezcan en países vecinos. Necesitamos un plan para cuando esto termine, porque si no, lo que va a suceder es que durante algún tiempo vamos a tener tranquilidad y después eso va a tener que explotar otra vez y otra vez y otra vez. 50 años, 100 años, 10 años, 15 años. Necesitamos un plan. Y para eso les quiero platicar del plan previo a esta guerra, lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza. Netanyahu sostenía dos cosas. La primera es, y lo dijo siempre, es que para normalizar relaciones con el mundo árabe no necesito resolver el problema palestino. Si no resuelvo el problema palestino por culpa de ellos, puedo hacer paz con Emiratos Árabes Unidos. Si no resuelvo el problema palestino por culpa de ellos, puedo hacer y normalizar relaciones con Marruecos, con Bahrein, etcétera. Pero ¿cómo dejo a los palestinos tranquilos? Dos caminos. El primero es tener relaciones de cooperación, relaciones de seguridad con la Autoridad Nacional Palestina. Y por otro lado, desgraciadamente, en la Franja de Gaza, después de unas elecciones, después de la desconexión del Estado de Israel en 2005 de la Franja de Gaza, tenemos en la Franja de Gaza quien domina a la población, quien es el gobierno, es la organización terrorista Hamas. No hay manera que entre la Autoridad Nacional Palestina, Hamas está ahí y yo necesito que Hamas esté tranquilo. ¿Cómo le hago para que Hamas esté tranquilo? ¿Cómo le hago para que de cierta manera estén tranquilos conmigo? Surge una idea en el gobierno de Israel y dicen, vamos a inyectar dinero. Vamos a inyectar dinero en la Franja de Gaza a Hamas. Pero aquí hay un problema, no puedo inyectar el dinero de manera directa porque mucho de ese dinero se iría a cuestiones terroristas. Sin embargo, existe por ahí un socio llamado Qatar, que Qatar está interesado en tener influencia en la zona. Vamos con Qatar y decirle a Qatar que por favor participe para que introduzca dinero, incluso en maletas, en dólares, en efectivo, para soportar la infraestructura civil de Hamas, la infraestructura humanitaria de Hamas. Y es así durante muchísimos años que tenemos dos liderazgos palestinos. Un liderazgo que es la Autoridad Nacional Palestina, Abu Mazen, que está en Ramallah, y un liderazgo que es Hamas, que es también una organización terrorista. En el transcurso de todo este tiempo de tranquilidad, hay periodos en los que hay alguna operación militar, hay misiles en Israel, pero sin embargo tenemos aquí Kipat Barcel, cúpula de hierro, y no pasa a mayores, tenemos una tranquilidad estable. Esa era la tranquilidad, la concepción en la que vivía el Estado de Israel. Mientras yo tenga dos liderazgos palestinos que ellos no se pueden poner de acuerdo, entonces no tengo yo que buscar normalizar relaciones con los palestinos o la creación de un Estado palestino, pues porque si ellos mismos no se ponen de acuerdo con quién debo de hablar, entonces mantenemos la situación como está hasta ahorita hasta el final de los días, hasta que esto explota completamente. Ese era el plan previo de Israel. Era un plan sin final, un plan sin organización, sin decir este es el siguiente paso, esto es a lo que tenemos que llegar. Estamos en un plan que pasaban días, pasaban años, años y años, y no sabíamos a dónde iba a llegar. El primer error que no debemos de cometer es no tener algún plan. Sin embargo, durante estos últimos 15 meses, se le exigía al gobierno de Israel proponer un plan. Y el gobierno de Israel decía dos cosas importantes. Lo primero que decía el gobierno de Israel es, jamás debe desaparecer. Jamás no debe de ser más quien gobierna la Franja de Gaza. Y dos, tampoco aceptamos que la Autoridad Nacional Palestina sea quien gobierne la Franja de Gaza. ¿Cuál es el sí? Y el sí, nadie lo conoce. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? El sí
Se rehusó el gobierno de Israel constantemente a explicar cuál sería la manera de terminar esta guerra. Eso abrió las puertas para que israelíes, judíos de derecha dijeran debemos de conquistar la Franja de Gaza y debemos poblar ahí la Franja de Gaza de nuevo. Ideas como crear o buscar liderazgos alternativos dentro de la población de la Franja de Gaza que puedan ser una alternativa tanto a la Autoridad Nacional Palestina como a Hamas. Así empezaron muchísimas ideas hasta que Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos. Y para sorpresa de Netanyahu, sí lo quiero decir, para sorpresa de Netanyahu, todos pueden ver sus caras, las caras de Netanyahu que puso cuando estuvo en visita como el primer líder extranjero en este mandato de Donald Trump, como en visita en la Casa Blanca, cuando Donald Trump dijo, el plan es sencillo, 1.800.000 palestinos tienen que salir de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque no hay manera de vivir ahí. Y vamos a esa zona, la vamos a remodelar, va a ser una inversión de bienes raíces y vamos a hacer la Riviera del Medio Oriente. Netanyahu, lógicamente, el gobierno de Israel actual se sube en la idea de ese plan de Trump y nadie sabemos si eso es lograble, si eso es realizable. Hoy en día empezó este gobierno diciendo que es lo que no podía aceptar en la Franja de Gaza, les recuerdo, no podía aceptar ni a Hamas ni la Autoridad Nacional Palestina. Pero de repente vino Donald Trump y dijo cuál es el sí, y el sí parecería ideal. Se los digo, parecería una situación en la que solucionamos de una vez por todas el problema que tenemos en esta zona del Medio Oriente. Lógicamente, y esto es importantísimo, nadie en Israel, ni siquiera la persona de más de derecha, y lo quiero decir claro y lo quiero que quede aquí en letras en negritas, nadie en Israel habló de sacar a los palestinos de manera forzada. Lo que estarían buscando en este plan es que los palestinos de la Franja de Gaza sean motivados por beneficios económicos, beneficios de ciudadanías, beneficios adicionales que digan, ¿sabes qué? Me quiero salir. Y en ese sentido es como provocar que salgan y que ellos tengan una vida mejor. Como lo dijo Donald Trump, no hay manera de que ellos ahorita en los próximos años tengan un nivel de vida estable, una situación de vida estable en la Franja de Gaza por toda la destrucción que hay después de la guerra. Eso es importante. Entonces es un plan de beneficios, un plan motivador para los pobladores de la Franja de Gaza que salgan. Pero todo el mundo dice, ¿cómo puede ser? Donald Trump, ¿cómo está? O sea, ¿cómo se hace para sacar 1.800.000 personas y que todos te digan que sí? Y no solo eso, necesitas tener una dirección a dónde van a llegar. Donald Trump dijo que Jordania y Egipto tendrían que ser aquellos que acepten a los palestinos. Se negaron. Dijeron desde el principio eso no va a suceder. El mundo árabe en general dijo, eso no va a suceder. Hoy en día incluso Egipto coordinó a la conferencia, a todos los países árabes en el Cairo para definir un plan alterno a lo que estaba diciendo Donald Trump. Adicional a eso vino Yair Lapid. Yair Lapid, quien es líder de la oposición en Israel, viajó hace unos días a Washington, publicó su plan para terminando la guerra. Y Yair Lapid dice muy sencillo, el plan de Trump es ilógico, no vamos a sacar 1.800.000 personas. Dijo, lo que tiene que suceder aquí es una sola cosa. En los no estamos de acuerdo. Jamás no puede ser quien gobierne la Franja de Gaza y tampoco la Autoridad Nacional Palestina puede ser quien. Viene Lapid y dice, yo sé quién va a gobernar la Franja de Gaza. Dijo, ¿quién va a gobernar? Egipto. Lapid estuvo feliz en una propuesta moderada en la que los palestinos empezaron a tener una vida mejor. ¿Y qué resulta que dijo Egipto? ¿Qué creen que dijo Egipto? Egipto se negó de manera oficial y de manera contundente. No hay manera que yo sea encargado de la operación y de la administración y del gobierno en la Franja de Gaza. Es decir, que tampoco el plan de Yair Lapid funciona. Pero creen que les platique una cosa y esto creo que es importante analizarlo. Hace unos años, cuando Donald Trump estaba en el gobierno, en su primer periodo de gobierno, Donald Trump sacó el plan del siglo, el Tohnit Hamea, para solucionar el conflicto palestino-israelí. Y en ese plan venía la posibilidad de que Israel se anexara partes de la margen occidental. Netanyahu estaba a punto de provocar esa anexión, de lograr esa anexión.
¿Y qué es lo que lo frenó a lograr esa anexión, incluso teniendo una coalición con partidos de derecha? Fue que vino a Emiratos Árabes Unidos y dijo, si yo firmo un acuerdo de normalización de relaciones con Israel, con la condición de que Israel haga al lado, se desista de ese plan de anexión de partes de la margen occidental. Vino El Salvador, que es Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos pudo tener un pretexto, una explicación al mundo árabe de por qué en este momento normaliza relaciones con Israel si es que no se ha logrado terminar el problema o el conflicto entre Israel y los palestinos. Lo mismo puede suceder ahora. Puede venir Arabia Saudita y salvar a los palestinos de que sean evacuados. Arabia Saudita, que en repetidas ocasiones ha dicho, yo no firmo con Israel ningún acuerdo hasta que no exista un Estado palestino. Hoy, como resultado de esta guerra, puede ser que Israel normalice relaciones con Arabia Saudita sin que exista un Estado palestino, porque sería la única manera en la que los palestinos de la Franja de Gaza no entren en un programa de evacuación. Ese es el ideal. Y quieren que les diga una cosa, ¿se acuerdan por qué empecé al principio explicándoles de que una de las razones por las que el 7 de octubre también se dio en ese momento, no solo por la realidad de Israel, porque Israel y Arabia Saudita estaban cerca de firmar y hay un interés iraní que quiere evitar a toda costa que Israel y Arabia Saudita normalicen relaciones. Hoy esa normalización entre Israel y Arabia Saudita sería decirle muy claro a Irán y a los palestinos. El haber iniciado el 7 de octubre, no solo con todo lo que perdiste y cómo se ve la Franja de Gaza, sino que echó para atrás mucho de lo que ya habías alcanzado previo a la normalización de relaciones entre la Arabia Saudita. Hoy, incluso estás en una peor situación, tú Irán, tú Hamas, Hezbollah ya ni siquiera tiene a Nasrallah. Hoy estás en una peor situación y sin embargo, las relaciones entre Israel y Arabia Saudita se normalizan. Eso sería algo grandioso. Ahora, ¿quién entonces, si no se salen los palestinos, tomaría el liderazgo en la Franja de Gaza? Y para mí la respuesta es la siguiente, y es que el papel que buscan algunos que juegue Egipto o que juegue Jordania, lo puede jugar Arabia Saudita. Arabia Saudita, a diferencia de Qatar, en el que Qatar ha sido un patrocinador constante del terrorismo, Arabia Saudita puede tomar un lugar un lugar muy especial en lo que sucede en la Franja de Gaza. Si logramos eso, podríamos dar espacio al surgimiento del liderazgo de la parte palestina. Sin embargo, eso está por verse. ¿Y saben por qué? Porque al final del día, esta gente que vive en la Franja de Gaza tiene que trabajar. Israel necesita trabajadores. Israel tiene una realidad en la que nuestra economía, nuestra construcción y muchísimas cosas está entrelazada, está conectada constantemente a trabajadores que vienen de la Franja de Gaza y de la margen occidental. Estamos en una situación en la que estamos muy, muy separados. Hay cada vez más distancia entre estas dos poblaciones. Y con esto me lleva a decirles que la Franja de Gaza es un laboratorio. La margen occidental es realmente el examen. Entramos en el laboratorio a aprender qué es lo que puede suceder, pero la margen occidental es donde está el reto mayor. Y el reto mayor en una autoridad nacional palestina en la que Abu Mazen cada vez pierde más liderazgo y no sabemos qué pueda pasar después. Y aquí sucedió algo importante y todos se lo habrán preguntado en algún momento y es que, ¿qué pasa con la educación? ¿Acaso existe alguien en la Franja de Gaza que no odia a los judíos? ¿Acaso existe en la Franja de Gaza algún justo entre las naciones? La mayoría de ustedes que me están escuchando ha tenido la oportunidad de caminar entre los árboles que se plantaron en Yad Vashem para todos aquellos justos entre las naciones.
alemanes, europeos de todo tipo, que escondieron y salvaron judíos, dieron incluso su vida por salvar a judíos durante la Shoah. Díganme ustedes algún palestino en la Franja de Gaza que haya dado su vida o que haya buscado ayudar a algún secuestrado. Olvídense algún israelí. Estas personas, se les ofrecieron públicamente el que diera información de algún secuestrado, $5 millones, salida inmediata de la Franja de Gaza, ayuda constante, y tenían lo único que hacer es acercarse con un soldado israelí que lo tenían constantemente cerca. Pasar la información es sencillo. Y eso no ha sucedido. Entonces, con una olla hirviendo de gente, con un odio como el que vemos en las desagradables y malditas ceremonias cuando han liberado secuestrados, ¿cómo podemos pensar en una paz, en un acuerdo, incluso con el apoyo de Arabia Saudita? Y quieren que les diga algo, todos en Israel tenemos esa pregunta y todos nos cuestionamos si es que tiene que haber siempre en ese lugar, en esa franja, 1.800.000 personas que nos odien y que en cualquier oportunidad que puedan nos vengan a matar, masacrar, violar, etcétera. Y aquí hay un trabajo que tenemos que empezar a pensar a mediano y largo plazo, y es el trabajo de la educación. Y es por eso que uno de los pasos más importantes que hizo Israel es cerrar y evitar y hacer ilegal la presencia de UNRWA en Israel y en todos los territorios palestinos. ¿Qué es UNRWA? UNRWA es un organismo de las Naciones Unidas encargado de los refugiados palestinos. Entre muchas otras cosas, uno de los objetivos, uno de los programas que tiene este consejo, esta organización, es la educación para los refugiados palestinos. Quiere decir que las escuelas a las que los van los palestinos son escuelas que estaban administradas por UNRWA. Y es UNRWA en un autonomía en contenido educativo y mensajes para transmitir, que lo que hizo constantemente es educar al antisemitismo, al odio, a la violencia, a la guerra. No se puede permitir más que en ningún territorio en la zona, de ninguna manera, exista la libertad, bajo nuestros ojos, de educar al antisemitismo. Hoy en Israel es completamente ilegal la presencia de UNRWA, y se le dijo muy claro al mundo que Israel es ilegal, para UNRWA es ilegal estar aquí, y tuvieron que sacar sus oficinas. Muchos países aún siguen en contra de esa situación y siguen dando y apoyando y queriendo que exista UNRWA. Una cosa es que Israel la considere ilegal en el país, y otra cosa es que el mundo siga queriendo que exista y siga dando dinero. Lo digo y es muy importante, y esa es nuestra presión de todo el mundo que está a favor en Israel en el mundo, y es que UNRWA debe de desaparecer. Desaparecer completo. En este acuerdo que vaya a suceder, el tema educativo de las nuevas generaciones palestinas no se puede dejar como una olla hirviendo llena de mensajes antisemitas. ¿Habrá guerra con Irán? Cambio de tema. Acuérdense que mucho de lo que sucede aquí tiene que ver con Irán. Si terminamos con por lo menos, los brazos financieros de Irán, entonces estos grupos terroristas alrededor de nosotros, ¿qué va a pasar con Irán? Hace algunos días salió la información de que Israel y Estados Unidos estaban listos y preparados para atacar Irán en los próximos días, meses. Les quiero decir que Netanyahu tiene un sueño, y lo ha dicho desde esa imagen en la ONU con la imagen de la bomba nuclear. Netanyahu quiere que desaparezca el programa nuclear de Irán. No cree que la desaparición tiene que darse o puede darse a partir de un acuerdo, como lo buscaban los gobiernos demócratas en Estados Unidos. Netanyahu sostiene y está seguro que la única manera de terminar con el programa nuclear de Irán es a través de destruir todos, todo su proyecto. Un ataque militar. Pero en Netanyahu su sueño es que venga Estados Unidos y que lo destruya. No es una operación sencilla. ¿Cuál es el sueño, por otro lado, de Estados Unidos hoy en Donald Trump?
es que Israel lo destruya. Si es que Israel no lo va a destruir, Estados Unidos no quiere meter equipo, no quiere meter militares, y por otro lado está la presión del acuerdo al que se pudiera llegar negociado de manera distinta a lo que lo negoció en su momento Barack Obama. Hoy en día Netanyahu habla con Donald Trump en cuestión de cómo terminar eso, pero Irán está en su momento más débil de los últimos años. Y si existe la posibilidad de que se destruyan todos los reactores nucleares en Irán, es ahora. No existe tiempos más acomodados para que sea en este momento. ¿Eso va a suceder o no va a suceder? Otra vez. Tenemos planes enormes. Imagínense, por un lado el mundo está con la presión de la evacuación de 1.800.000 palestinos de la Franja de Gaza. Por otro lado, estamos con una mensaje de que hay posibilidades de que Israel y Estados Unidos, de manera independiente, uno o el otro, los dos en conjunto, ataquen los reactores nucleares de Irán. Y por otro lado, han sucedido cosas que nunca nos imaginamos. En Líbano hay gobierno. Hezbollah prácticamente está derrotado. Y el gobierno de Assad en Siria cayó. Hace más o menos 15 días, 10 días, Netanyahu, después de todos estos problemas que les platico, fue a una ceremonia de graduación de oficiales del ejército de Israel y dio una declaración que automáticamente, no sé si en el mundo occidental causó el mismo revuelo que causó en el mundo árabe, pero Netanyahu declaró en su discurso a los cadetes que se estaban graduando, a los cadetes oficiales, en su discurso dijo, Israel no va a permitir que el sur de Siria, tenga presencia militar del gobierno de Siria recién elegido, recién reconocido. Imagínense lo que causa eso. ¿Cómo? Israel ya está en un enfrentamiento, por lo menos en palabras, directo con el actual gobierno de Siria. Directo. No es no nos hablamos, no es que vemos qué va a pasar. Israel le dijo al gobierno de Siria, no voy a permitir la presencia de un soldado en el sur de Siria, o sea, en la frontera con Israel. Israel en los últimos días ya atacó de manera directa bases del ejército sirio. Esto pone una situación en la que Israel y Siria van a tener, por lo menos que en el mundo noticioso, hablar uno del otro. ¿Existe posibilidad de un enfrentamiento con Siria? Si algo aprendimos del 7 de octubre es no sabemos si el gobierno de Siria tiene posibilidades de normalizar relaciones con Israel o no. No sabemos si realmente este hombre Giuliani, este líder sirio, realmente se alejó ideológicamente del Estado Islámico, nada más se alejó del Estado Islámico para reunir a todas las facciones de Siria y tal vez tiene ideas mucho más extremistas que los demás. Estamos en una situación en la que no sabemos qué pueda pasar con Siria. Por hoy en día tenemos un hombre, puede ser mucho más extremista que Assad, un hombre que tiene en sí, por lo menos, el reconocimiento internacional de tener un ejército de manera legítima. Desde 1979 que Israel firmó un acuerdo de paz con Egipto y una regla en ese acuerdo de paz. Y una de las reglas más importantes es que no pueden haber presencia de tanques egipcios en la península del Sinai. En las últimas semanas, esa regla se ha dejado de respetar. Se han visto tanques en la península del Sinai de manera constante. El jefe del ejército, que está por terminar su cargo en estos días, declaró a puertas cerradas algo que se hizo público en las noticias de Israel, que está muy preocupado por lo que está pasando en Egipto, porque en Egipto es un ejército que tiene aviones, miles de tanques, y que no queremos que sea un frente adicional a los que ya estamos enfrentando. Platicamos por un lado de la Franja de Gaza, platicamos de las posibilidades que existen en la Franja de Gaza sobre desde evacuar a 1.800.000 personas, a que exista un gobierno no de Hamas y no de la Autoridad Nacional Palestina. Para Yair Lapid podría ser un gobierno de Egipto. Creo que para
los Estados Unidos, incluso para el gobierno actual de Israel, podría ser un espacio para Arabia Saudita y de esa manera convencer a Arabia Saudita de que sean ellos quien salven la evacuación de los palestinos y firmen un acuerdo de normalización con Israel. Hablamos de Siria, hablamos un poco de Líbano en el que ya hay un gobierno y Hezbollah no existe. Es interesante, pero de acuerdo al acuerdo de cese al fuego con Hezbollah y con el Líbano, se estableció que Israel iba a finales de febrero a sacar a todo su ejército definitivamente de Líbano, del sur del Líbano, y que la seguridad debe estar a cargo del ejército de Líbano, pero que no podía haber presencia de Hezbollah en el sur del Líbano para no amenazar a la población israelí del norte. La realidad es que Israel sacó al ejército en todos lados, menos en 5 puntos. Si se fijan, Israel está dejando muy claro en el que yo la única manera de cuidarme es a partir de mi ejército y mis soldados. Lo mismo en el Golán de la parte siria y con los últimos comentarios de Netanyahu. Hablamos de Irán, hablamos un poco de los Houthis que están apoyados por Irán. Hoy en día los Houthis, si no hay guerra o si no hay misiles en Israel, si no hay guerra declarada entre Hezbollah o entre Hamas y Israel, si no hay, si hay guerra declarada, pero si no hay pleitos, ellos están un poco tranquilos. Pero hablamos de muchas posibilidades de lo que puede suceder al final de la guerra. Les dije que lo más impresionante es que este Israel va a estar seguro y vamos a tener un gran país, tenemos una gran sociedad y grandes jóvenes. Pero ¿qué puede pasar los próximos días? Todos hemos visto que las aerolíneas empiezan a regresar a Israel. Las reservaciones para verano, las reservaciones para las peregrinaciones del mundo cristiano están empezando a darse. Y parecería que todo está bien. Y les digo algo, lo más seguro es que todo se mantenga bien. Sin embargo, en los próximos días se tiene que tomar una decisión de cómo salvar y cómo sacar de ahí a nuestros hermanos secuestrados que siguen ahí. Y para eso vienen decisiones muy difíciles. Tan difíciles que Trump empezó diciendo que si no regresaban a los secuestrados, se abrirían las puertas del infierno para jamás. Desgraciadamente, Donald Trump nunca especificó qué significa las puertas del infierno. Israel tuvo que jugar un poco con las declaraciones de Trump porque si no se frenaría la liberación de muchos secuestrados hasta que terminó esta primera fase que terminó a finales de febrero. Hoy no existe programa, no hay negociación, no hay isca, como se dice en hebreo, con Hamas. Algunos hablan de crecer, de expander esta primera fase en la que Israel prácticamente entregaba más ayuda humanitaria, entregaba caravanas para construcción, caravanim en hebreo, entregaba cientos, 30 o 50 o 60, depende del secuestrado que se libera, prisioneros palestinos por el intercambio. Lo que más le gustaría a Israel, lo mejor sería es que siguiéramos en una especie de esta primera fase en la que yo te puedo negociar la liberación de secuestrados y te libero más prisioneros palestinos y dejo la posibilidad de que entre más ayuda a la franja de Gaza. Eso es lo que quiere Israel. Israel quiere de una vez por todas, sin comprometer nuestra seguridad, sacar la mayor o incluso a todos los secuestrados de una vez. Para provocar eso, Israel ya probó que tiene hoy en día una fuerza de negociación que antes no tenía. La fuerza de negociación, y creo que esto es lo más importante, es no si dijo Donald Trump si se le van a abrir a jamás las puertas del infierno. Y después de todo lo que me han escuchado, si se quieren ganar con una idea, quiero que identifiquen esta frase de Donald Trump que dijo, está en decisión de Bibi lo que tenga que hacer y yo lo apoyo. Hoy, por lo menos en estos días, el gobierno de Israel tiene el privilegio de tomar la decisión que quiera, pero esto trae una fuerte responsabilidad. Ya no puedes decir no me dejó Biden, ya no puedes decir no me dejó la ONU, ya no puedes decir no me dejó este, no me dejó el otro. Hoy el gobierno de Israel puede tomar la decisión que quiera y el gobierno de Estados Unidos la va a apoyar.
¿Qué decisiones puede tomar el gobierno de Israel? Puede tomar la decisión de hacer un sitio 100%, puertas cerradas a la franja de Gaza completa. No gasolina, no agua, no comida, no nada, hasta que liberen a los secuestrados. Esa es una. Segunda posibilidad, rodear la franja de Gaza con 50,000 soldados. Pueden checar, ya están publicados estos planes. Rodear la franja de Gaza con 50,000 soldados y decir, en este momento y en esta fecha empiezan a entrar 50,000 soldados para conquistar, ahora sí de una vez por todas, completa la franja de Gaza, completa. Existe la posibilidad adicional de decir, jamás lo que tú quieras, terminamos de una vez por todas. ¿Cuántos prisioneros quieres? ¿Quieres que salga militarmente? ¿Quieres que deje todas las fronteras de Gaza que tienes con Egipto, el corredor de Filadelfia por donde metes todas tus armas? Me salgo completo, me vuelves a todos a todos mis secuestrados y acabamos. Son decisiones que tiene que tomar el gobierno de Israel actual, pero para que tome las decisiones tiene que haber gobierno. Les platico que existen en Israel dos leyes que pueden tirar el gobierno el 31 de marzo. Primera ley es el presupuesto. Si no pasa el presupuesto del Estado de Israel antes del 31 de marzo, se cae automáticamente, se cae el gobierno y nos vamos a elecciones. Segunda ley, ley sobre alistamiento militar. ¿Quiénes sí y quiénes no entran al ejército? Y no importa la polémica sobre deben de entrar quién y no deben de entrar quién no deben de entrar. La realidad es que esta ley para un sector importante de la población, el sector religioso, es una ley que tiene que pasar, porque si no pasa, empiezan a ser gente que está yendo en contra de la ley, gente que empieza a tener sanciones, gente que empieza a ser encarcelada, detenida, etcétera. Entonces se tiene que pasar una ley. El mundo religioso le dice al gobierno de Netanyahu, si no pasas esta ley, no hay presupuesto. Y Netanyahu les dice, si no pasamos el presupuesto, ustedes van a perder toda la posibilidad de tener alguna ley, incluso en el futuro, porque se cae el gobierno. Estamos en un juego político en el que este gobierno puede caerse y todos los planes que dijimos ahorita se pueden frenar. Es muy difícil tomar decisiones cuando el gobierno o nos vamos a elecciones. Hablé de planes a largo plazo, de poder ver Israel como un centro de conexión de negocios entre Europa, Asia y África, en una normalización incluso con Arabia Saudita. Pero tenemos que poner los ojos por lo pronto a los siguientes 25 días. En los siguientes 25 días en los que probablemente o muy importantes decisiones que tome el gobierno actual de Israel tiene que ver con que el gobierno no se caiga el 31 de marzo. En la voz de muchas familias secuestradas dicen, ¿cómo puede ser ahorita que tengamos este juego político en el que Netanyahu tendría que pensar solamente en los secuestrados, tiene que pensar en qué va a pensar todos los partidos de mi coalición en la decisión que yo pueda tomar en cuanto a aceptar o no aceptar cosas con Hamas? Smutrich dijo, quien es el ministro de Tesoro de Israel, declaró en la primera fase y dijo, sigo en el gobierno, pero sí este gobierno actual continúa en la segunda fase de negociaciones como están establecidos en el acuerdo previo con Hamas, en el que Israel se tenía que sacar del corredor de Filadelfia, que es la frontera con Egipto, dijo en ese momento yo renuncio al gobierno. Prácticamente lo que está diciendo Smutrich, nos vamos a elecciones y todos los partidos de la oposición le quieren decir y le dicen a Netanyahu, haz eso, nosotros te apoyamos. Te apoyamos porque la guerra tiene que terminar, los secuestrados tienen que salir y te apoyamos que se mantenga tu gobierno. O sea, no tiramos el gobierno si es necesario, apoyamos el presupuesto que propongas, te apoyamos que siga el gobierno estable hasta que salga el último de los secuestrados. Una vez que sale el último de los secuestrados, se cae el gobierno y nos vamos a elecciones. ¿Qué decisión tomará Netanyahu? Ni siquiera Trump ya dijo que se va a meter.
Vienen decisiones muy difíciles. Estamos acostumbrados a un proceso y a un plan en el que nos estaban marcando y nos decían, esta semana sucede esto, salen tales secuestrados, y nuestra cabeza iba para alegrarnos cuando veíamos un secuestrado salir y para llorar con las ceremonias y los que se quedan y aquellos que regresan con una realidad muy difícil y aquellos que regresan muertos. Hoy hay alrededor de 25 secuestrados que no sabemos cuándo van a salir. Y nadie de nosotros somos quienes para sugerir cuál sería la mejor decisión. En las mismas familias de los secuestrados hay quienes dicen, al precio que sea, saquen a mi hijo, a mi padre. Sáquenlos al precio que sea, después ya veremos qué hacemos. Es nuestra responsabilidad sacarlos. Otros dicen, de las mismas familias de los secuestrados, no importa que mi hijo se quede y que sea el final, es el último en salir. Lo que tenemos que hacer es asegurar que lo que pasó el 7 de octubre no vuelva a pasar. En medio de todo esto, recuerdan que les dije que la Franja de Gaza es solo un laboratorio para lo que puede pasar en la margen occidental. Tuvimos amenazas de ataques terroristas muy fuertes hace un par de semanas en Israel, en la que gracias a Dios no pasó absolutamente nada. Hubieron 5 bombas, 3 explotaron en 3 camiones que estaban ya estacionados sin gente y 2 fueron encontradas las bombas antes de que explotaran. Pero por otro lado, la semana pasada tuvimos un ataque terrorista en la que un árabe, un palestino, en su coche, simplemente aceleró, atropelló a personas que estaban esperando un camión. Todas estas ideas están saliendo de la margen occidental. Hoy hablamos de futuro próximo, futuro a largo plazo. Hoy lo más importante, después o mientras sacamos a los secuestrados, es asegurar que la margen occidental no sea un sitio que amenace la seguridad de todos nosotros en Israel. Y no hay pretexto porque ahí no hay secuestrados. Ahí tenemos que acabar con cualquier posibilidad de lo que nos puedan hacer. Terminando, y acuérdense de lo que dije al principio. ¿Qué va a pasar después de la guerra? Israel, gran país, en el que incluso en guerra el shekel es la moneda extranjera, prácticamente la moneda extranjera más fuerte. Un país en el que en medio de todo lo que está pasando, se avisó que para este mes de marzo la gasolina baja de precio. ¿Se pueden imaginar que vemos una guerra? Un país en el que tenemos grandes cosas que ofrecer y se está viviendo y se está generando y se es muy dolido. Pero es un país en el que todos conocemos las historias de todos, todos nos abrazamos, todos nos queremos y no tenemos que hacer campaña para decir salgan con la bandera. Todo el mundo toma la decisión de sacar su bandera de la mejor manera. Les dejo ahorita espacio a preguntas, unos minutos. Por lo pronto, gracias por escucharme. Si las pueden escribir en el chat, por favor. Leo aquí una pregunta, gracias por la pregunta. Tu opinión sobre el trato que se ha hecho por los secuestrados, en donde hemos liberado a casi 2.000 terroristas, los cuales incluirán más muertes a nosotros. Creo que no somos nadie para opinar, pero ¿cómo yo vivo con esa realidad? Mucha de la gente que tiene este argumento es que está probado que muchos de los terroristas que fueron liberados o fueron intercambiados para liberar a Gilad Shalit provocaron muchísimas muertes en Israel. Uno de esos terroristas es Sinwar. Sinwar, quien provocó el 7 de octubre. Si no hubiéramos entregado, devuelto a esos terroristas por Gilad Shalit, probablemente no hubiera sucedido lo del 7 de octubre. Quiere decir que estadísticamente lo que estamos haciendo ahorita a liberar más de 2.000 terroristas
Estamos asegurando la muerte de muchos israelíes. Mi respuesta es no. Lo único seguro es que liberen secuestrados israelíes. Eso es lo único seguro. No es seguro que va a provocar muertes. Por lo menos, no es seguro en 100%. Nadie puede asegurarlo 100%. 99% contra 100%. ¿Qué es mejor el 100%? Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, es lo que nos toca hacer en este momento, solucionarlo en este momento. Jugar al futuro hay que jugar al futuro, hay que prepararnos al futuro. Es un tonto en el que no piensa en las consecuencias de sus acciones. Pero no puedo dejar de vivir ni a tomar decisiones que son importantes en mi presente por esa situación del futuro, sobre todo cuando son decisiones importantes, positivas. No somos quien para juzgarlo, pero lo que sí les puedo decir que uno de los aprendizajes más importantes del 7 de octubre, y lo ven en las declaraciones y las acciones de Israel, la seguridad de los israelíes depende de nosotros. Ni siquiera hoy en día el nuevo gobierno de Siria tiene la posibilidad de poner soldados en el sur de Siria. Esperemos, como les dije, la clave más importante que existe aquí es lo que hagamos en la margen occidental. Israel va a estar muy atento a cualquier pequeño infracción de cualquier uno de los liberados. Acaban de agarrar uno porque no estaba manejando con cinturón de seguridad. Una decisión muy difícil, pero no somos nadie para juzgarlo. Me dice aquí, me preguntan, segunda pregunta, ¿realmente lo que estamos haciendo está funcionando si jamás sigue intentando atacarnos? Van a seguir intentando atacarnos. Existe mucho odio en el mundo. Mucha gente, si tuviera los medios, nos atacarían y nos desaparecerían. Tendríamos que ser mucho más fuertes para que no tuvieran ganas de hacerlo. No deseo ganas de hacerlo. Hacer eso, les dije, una de las posibilidades que existe es un sitio en la Franja de Gaza hasta que saquen a los secuestrados israelíes. Una de las cosas que tenemos que lograr es que ninguno de esas ganas de atacarnos tengan éxito. Si no tienen éxito y ven los milagros, incluso lo que logramos hacer para que no hayan atentados terroristas, es lo que más los va a hacer entender a ellos que no deben ni siquiera de imaginar en atacarnos. Existe aquí una pregunta muy difícil sobre la pena de muerte en Israel para terroristas. Mucha gente sostiene y dice, ¿por qué? ¿Por qué están vivos? ¿Por qué tenemos miles de terroristas que mataron niños, que hicieron atentados terroristas, están en las cárceles de Israel? Apliquemos la pena de muerte. Solo necesitamos hacer una ley en la que haya pena de muerte. Incluso Eichmann se le fue aplicada la pena de muerte. Esa pena de muerte no sirve para los terroristas en Israel. Si hubiera pena de muerte en Israel para los terroristas, la razón tendría que aprobarse una ley. Pero vean el cuestionamiento, esto es lo más impresionante que existe en Israel. Cuando existía el templo sagrado en Jerusalén, en el judaísmo existe pena de muerte, en la halajá judía. Y si había un Sanedrín, un gobierno en esa época que aplicaba la pena de muerte de manera correcta, ya era considerado un Sanedrín asesino. Y habrá decisiones de pena de muerte, es muy difícil, y solo cuando había Sanedrín se podía lograr eso. Imagínense que ahorita en el Estado de Israel actual pasamos una ley que haya pena de muerte para cualquier terrorista. ¿Y qué sería si surgieran terroristas judíos? ¿Es acaso esa ley que nos pudiera convertir? Ya lo imaginan ustedes. Por eso el mundo de la Knesset para pasar esta ley no la ha pasado. Los partidos religiosos hoy en día, religiosos, no me refiero a religiosos ortodoxos, no religiosos nacionales, me refiero a religiosos ortodoxos, están prácticamente en contra de pasar una ley así, por lo que les dije ahorita. Los partidos religiosos nacionales de derecha quieren pasar una ley en ese sentido. El Likud está dividido internamente en pasar una ley en ese sentido. Pero la clave es, y lo dice mucha gente, dijo Ben-Gvir, etcétera, cuando hay una persona que va a cometer un atentado o cualquier riesgo que vaya a cometer un atentado, en ese momento hay que neutralizarlo. ¿Para qué? Para que no tengamos que liberarlo después.
No es una decisión fácil, pero sí, si hubiera ese riesgo de que ellos tuvieran pena de muerte, tal vez definitivamente bajarían los atentados terroristas. Concluyo en que creo que le pusimos un título muy difícil a la conferencia. ¿Qué va a pasar después de la guerra? Acuérdense, la respuesta más importante y con esa empecé. Él es muy fuerte, muy grande y vienen cosas maravillosas. A largo plazo necesitamos pensar a mediano y largo plazo. ¿Qué puede pasar con la normalización de países árabes? La situación geográfica en la que se encuentra Israel, el, la estabilidad económica y el crecimiento. Y a corto plazo, lo que haga Bibi, dijo Donald Trump, yo lo voy a apoyar. Después de 15 meses, tal vez este era el sueño que tenía el gobierno de Israel de poder tomar las decisiones de manera independiente. Viene la prueba. Esperemos que las decisiones sean las correctas y que nos lleven a ver a nuestros hermanos secuestrados lo antes posible, a todos, y una franja de Gaza sin Hamas, sin la Autoridad Nacional Palestina y una margen occidental sin que sea una amenaza como lo fue jamás en la franja de Gaza. Les agradezco a todos por escucharme aquí. Buenos días, allá, buenas noches y quedo a sus órdenes. Extraño esa gran comunidad. Todo lo bueno, gracias.